Pocos días, muy pocos días quedan para que Santa Fe conmemore 10 años de lo que fue su peor tragedia urbana. 23 muertos, más de 120 muertos colaterales, 130.000, entre 130.000 y 150.000 evacuados. Una historia de verdad trágica que pudo haberse evitado. Luego vamos a comenzar una breve sección conmemorativa sobre esa historia, pero invitamos a Marcelo Berrón, que es un ingeniero civil que ha tenido mucho trabajo, ha tenido mucha importancia en lo que fue el esclarecimiento, en el aporte de pruebas de lo que fue todo el proceso que todavía se sigue tratando de revelar en los tribunales de Santa Fe. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Connie? Buen día. 10 años ya. Lo que charlábamos fuera de aire, pasó mucho tiempo y parece no haber pasado nada. Es así, yo creo que después de 10 años no hay santafesino que no sepa que el agua ingresa al casco urbano de la ciudad de Santa Fe por un tramo de defensa inexistente, por el tramo 3 que debiera haber existido entre la calle Gorostiaga, sí, entre la calle Gorostiaga, que es el acceso al campo de golf del Jockey Club, y Estado de Israel, que es la calle de atrás del hipódromo. Ese era el tramo 3 que cerraba el anillo de defensa, el cual no se construyó, y el domingo 27 de abril comienza a entrar el agua a la ciudad. Vos decís el domingo 28 de abril, 27, pero en realidad hay datos que advierten que mucho tiempo antes ya estaba ingresando el agua con cierta facilidad, o que estaba advertido que el agua podía ingresar, ¿no? Sí, es así. Es más, yo siempre digo que el Salado 45 días antes avisó. Hay una foto, no sé si la pueden poner, que es la imagen... no la pueden bajar, lamentablemente no la tenemos. Pero... bien, bueno, hay una foto que está sacada por mí el sábado 15 de marzo del 2003, o sea, 45 días antes del ingreso del agua, donde se ve claramente que el agua, ya tomando cierta altura, ingresa por calle Gorostiaga hacia los reservorios de Avenida Circunvalación Oeste, y se ve en la parte frontal un terraplén de arena de no más de 1 metro de altura, que estaba evitando justamente que ingrese el agua. Quiere decir que se sabía, el gobierno sabía perfectamente que ese era el talón de Aquiles de la ciudad. Te digo más, hay otro dato no menor. La obra se termina en el año 1998, el tramo 1 y 2 se inaugura, y ante una inminente crecida del Salado, no recuerdo el mes del 98, la Municipalidad de Santa Fe construye un bolseado con bolsas de arena que vinculan donde estaba truncado el tramo 2, o sea, en calle Gorostiaga, con la zona del campo de golf, y terminando en la recta de los 600 metros del hipódromo. Eran más o menos unos 300, 350 metros de bolseado, que tenía no más de 90 centímetros de altura. Era insuficiente para cualquier avance del agua. Habían previsto que el agua podía llegar a esa zona porque tenían claro que era el tramo que faltaba. Bueno, ahí está el dato, ¿no? Que ellos sabían, en todo caso, estaban advertidos de que el agua podía ingresar por donde finalmente ingresó. Yo te decía fuera del aire que hubo como una batalla cultural. De hecho, hoy en tribunales se sigue debatiendo penalmente, hubo que agregar un fiscal para que avanzara sobre la causa. Digo, hubo una batalla cultural en Santa Fe, que fue instalar la idea de que esto fue consecuencia, un fenómeno natural que era imposible de controlar, y la otra, digamos, la que por lo menos yo sigo pensando era la consecuencia, es que si ese murallón estaba cerrado, el agua no entraba. Efectivamente, vos no sé si sabés que el Salado declaró. El Salado declaró en el año 2007, cuando el agua toma una altura mayor a la que estuvo en el 2003. Quiere decir que 4 años después el Salado tuvo mayor altura que en el 2003. Sin embargo, en el 2007 la ciudad de Santa Fe no se inundó por agua del río Salado. Este es un dato que hay que repetirlo. En el 2007 el Salado estuvo más alto que en el 2003. Sí, señor. Y no entró una gota de Salado. Y no entró una gota de agua por calle Gorostiaga. ¿Por qué? Porque, como decimos los ingenieros, se hizo un ensayo en escala natural, en escala 1 en 1, o sea, se construyó la obra que se tenía que hacer, de la longitud que se tenía que hacer, en el lugar que se tenía que hacer. Ese fue, y el río Salado pasó con una altura mayor, y el agua no entró al casco urbano de la ciudad.
Yo recuerdo que en su momento, en el 2003, una buena analogía como que fue lo que pasó, que el agua, el río, se formó un río paralelo. O sea, el agua entra por calle Gorostiaga con una gran velocidad de desplazamiento y queda represado. ¿De dónde salís? Queda represado entre las cotas naturalmente más altas del casco urbano de la ciudad y el terraplén de defensa. Queda represado, por eso se inunda todo el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe. Y además no tenía por dónde salir, digamos. No tenía por dónde eso salir. hubo que volar después la avenida Mar Argentino y las 4 brechas del terraplén. Sí, que demoraron 2 días en volarlo, ¿no? Hay que recordar que hubo 2 días en que el agua se mantuvo estática en Santa Fe porque no había dónde sacarla. ¿Qué recuerdo tenés de aquello y qué percepción tenés hoy de aquello? Bueno, el recuerdo realmente es muy triste porque tengo gran parte de mi familia que lo ha sufrido muchísimo. Y fundamentalmente siempre desde el gobierno de la provincia se trató de desvirtuar y pasarlo como una catástrofe natural. Es más, yo no sé si vos te acordás que en aquel momento el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación escribe un artículo en la revista Noticias donde desvirtuaba totalmente la realidad de lo que había pasado en la ciudad y decía que el agua había desbordado la cota, había superado la cota de la defensa y eso había abierto una brecha que se tornó incontrolable. Yo lo refuté a eso a través de Noticias y bueno, y eso generó todo lo que vos ya sabés. El ingeniero trajo 2 artículos del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es uno de los códigos más antiguos, sino más antiguos que recuerda el hombre en su pacto social para comenzar a vivir en sociedad. Y me pidió leerlos. Me parece que vale la pena que lo escuchen. Son 2 artículos del Código de Hammurabi. Sí, yo antes que eso te quería decir otra cosa. Te quería hacer una analogía vial. Si por ejemplo hay que construir un puente de 150 metros de longitud y se construye en 140 y se lo inaugura, pasa el primer vehículo, se cae al agua, el chofer se mata, eso es un acto criminal. Acá pasó exactamente lo mismo. El terraplén de defensa quedó abierto, el agua pasó, en este caso el vehículo no es un automóvil, el vehículo es el agua. Y el agua depende de la naturaleza. Uno no sabe en qué momento va a pasar, pero tiene que estar preparado para esperarla. ¿Te das cuenta? Entonces, haber dejado el tramo 3 de la obra sin ejecutar fue sin lugar a dudas un acto criminal. Esa obra inconclusa era fundamental terminarla como continuación del tramo 2. Y lo del Código de Hammurabi es para reflexionar. Esto fue escrito hace 3.800 años, en el año 1792 a.C. La ley 53 dice lo siguiente: si un hombre negligente en reforzar su dique no ha fortificado el dique y se produce una brecha en él y la zona se ha inundado de agua, ese restituirá el trigo que ha dañado. Y la siguiente, la ley 54, dice: si no puede restituir el trigo, se venderá su persona y su patrimonio por dinero, y las personas de la zona a las que el agua llevó el trigo se lo repartirán. Marcelo, gracias por venir. No, gracias a vos. Seguimos.